Disney, una de las compañías más conocidas y más influyentes de todo el mundo y que actualmente está en una fuerte decadencia, en gran medida por sus vínculos con sectores políticos de los Estados Unidos que vamos a ver por qué lo hacen, en particular con los sectores más progresistas de la izquierda estadounidense, y que ha visto una decadencia importante a la vez que vínculos cada vez más cercanos con China, que más allá de ser simplemente una situación que afecta a una empresa que por sí sola toma esa decisión, tiene efectos políticos y culturales en los Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, por el impacto, aunque cada vez menor, que tienen todos sus medios de comunicación a lo largo del planeta. Todo eso lo vemos a continuación y el vínculo que tiene Disney con el Estado chino y los Estados Unidos a nivel de subsidios, favores políticos e intervencionismo a nivel de elecciones. Disney es una compañía que todos conocen, que es bastante conocida a nivel mundial y tiene un impacto enorme y que realmente hace ya prácticamente realmente más de un siglo, lleva desde su existencia creciendo continuamente. Pero en el último tiempo hemos visto que es una compañía que tiene una amplia decadencia que hay que entender por qué se da y también por qué se está metiendo tanto en materias políticas y el impacto que esto tiene. Ahora, en el último tiempo hemos visto que Disney anunció una serie de despidos a nivel mundial, 7.000 despidos a la vez que están bajando los costos en gran parte de sus contenidos. Todo esto se da en un contexto de una decadencia importante hace algunos años que se está observando con una baja de las acciones que han bajado sustancialmente en los últimos años, a la vez que las suscripciones a sus contenidos, como por ejemplo la plataforma Disney Plus, también ha disminuido sustancialmente. A la vez que muchas de las podríamos decir franquicias que son propiedad de Disney, como el caso de Marvel y Star Wars, han tenido una decadencia por falta de interés poblacional, como también en muchos casos por baja en la calidad del contenido, como ocurrió en series como Star Wars, y también, y esto no menor, y aquí vamos a ver cuál es la vinculación que tiene con la geopolítica, como también con políticas nacionales de distintos países, con los mensajes culturales y políticos que se asocian principalmente a sectores del progresismo, como también a sectores políticos de la izquierda estadounidense, aunque no de manera permanente. Vamos a ver por qué. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto y por qué es relevante? Porque uno podría hablar simplemente de Disney por su impacto cultural, podría hablar de Disney con respecto a su impacto a nivel empresarial, pero todo esto tiene vínculos políticos y que tiene que ver muchas veces con cómo las grandes corporaciones a nivel mundial, que son casi todas por su misma naturaleza, incluso corporativistas, tienen vínculos muy cercanos con distintos estados, que los llevan a actuar de manera más bien hipócrita o en muchos casos simplemente a hacer acciones políticas por presión del mundo político o por vínculos con ellos. ¿Y por qué es esto? Porque Disney, desde casi su concepción, tiene una serie de beneficios a nivel de Estado. ¿Por qué? Porque ellos tienen numerosos subsidios. Si vemos desde hace décadas, y por ejemplo esta noticia es de los años 90, Disney en distintas partes de Estados Unidos, como en otros países del mundo, recibe subsidios estatales, cosa que se mantiene hasta la actualidad. ¿Qué significa eso? Que se saca dinero del bolsillo del trabajador estadounidense o distintas partes del mundo, el Estado lo saca y posteriormente con ese dinero, esos impuestos, se hace una redistribución del ingreso de su bolsillo al bolsillo de la corporación Disney. ¿Por qué? Por una serie de excusas, se dice que es porque genera trabajo, por el bien poblacional, y siempre hay una serie de malabarismos mentales y lingüísticos que se utiliza para justificar esto. Pero la realidad es que eso se da por una serie de situaciones asociadas al lobby, como también por vínculos políticos. Porque algo que ocurre muy común a nivel de grandes grupos corporativos es que no se presenta una situación de libre mercado, siendo un libre mercado en el cual hay un libre intercambio de bienes y una empresa surge por su cuenta, sin ayuda ni intervención estatal, y por lo tanto surge, pero también puede caer. No es lo que ocurre así en grandes grupos empresariales, porque buscan eventualmente, y los políticos también les interesa esto, no es que estén separados de esta situación, vamos a ver por qué, para obtener mayores beneficios económicos y seguridad, porque puedes hacer mal tu trabajo, puedes no cumplir a nivel de empresa, pero si el Estado te da un rescate, te va a subsidiar o te va a mantener con el fondo de los impuestos, eventualmente te da más tranquilidad, aunque sea una injusticia que no es pro mercado y al mismo tiempo se mantiene a costa del dinero ciudadano común y corriente. Por eso siempre escuchamos tanto los rescates económicos o de subsidios permanentemente. Y además de todo eso se les da autonomía y cierto control sobre ciertas zonas de Estados Unidos como de otros países para hacer parques, tomar decisiones, etc. Y eventualmente, como hay un vínculo tan fuerte con el mundo político, y ahora vamos a ver la contraparte de por qué a los políticos les interesa esto, no son una cosa solo la empresa privada Disney, ellos han tomado ciertas posiciones. Ahora, toman dos posiciones en distintas partes del mundo. En Estados Unidos han tomado posiciones empujando lo que llaman una política más bien progresista,
Han criticado a la derecha estadounidense, a los republicanos en particular, simultáneamente tanto en sus medios de comunicación, y aquellos que vean su contenido lo habrán notado, como en su contenido han empujado constantemente un mensaje más bien más progresista, que en Estados Unidos se dice woke o despierto, ¿no? De alguna manera derogativa. Y dentro de eso lo hacen por presiones de los políticos que muchas veces están asociados a los beneficios que obtienen, que son los políticos más bien demócratas. En el pasado, Disney tenía una política de básicamente hacer lobby, que es casi como un soborno, a políticos de ambos sectores de la izquierda y la derecha, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que con el cambio a nivel político y cultural y mayores presiones, que esto también lo hemos visto que ha ocurrido con YouTube y otras compañías, por parte de políticos principalmente asociados a la izquierda en Estados Unidos, para que se empiezan a censurar mensajes odiosos o se empiecen a empujar mensajes más progresistas, se dieron ante esa presión política, lo que eventualmente los ha llevado a tener conflictos con la derecha estadounidense, que ha empezado a golpearlos de vuelta y a bloquearles beneficios económicos que tenían. ¿Por qué? Porque habían estado haciendo lobby también con republicanos en su momento. Entonces, en gran medida es por eso que se está dando. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que esta compañía, que tiene efectos geopolíticos por las consecuencias culturales de lo que hace, toma una posición muy distinta en lugares como China, que es un gran mercado al cual intenta acceder. Porque mientras toma un discurso muy progresista, antirracismo y una serie de discursos de esa materia en Estados Unidos, en China cambia por completo eso. En muchos casos, por ejemplo, en China, cuando hay presencia de personas de piel negra en sus películas o series o lo que sea, en China eso lo tapa, lo bloquean, porque en China eso no está bien visto, a la vez de que en ese país le dan su apoyo, Disney, y apoya en muchos casos las actuaciones del Partido Comunista Chino, como también felicita a las autoridades, por ejemplo, de Xinjiang, donde se está haciendo actualmente un genocidio en contra de minorías étnicas. Pero esto parece no importarles porque es un discurso para allá y otro discurso para Occidente. ¿Y por qué esto es relevante? Porque como es una compañía que está tan vinculada con el Estado por los subsidios que recibe, como también por los lobbies que se hacen mutuamente, hay un interés mutuo. ¿Cuál es el interés? La empresa está feliz de que recibe dinero de los impuestos. No, eso no va a parar porque se recibe de manera forzosa con el Estado. Y a los políticos también les interesa, porque no lo pagan ellos de su bolsillo, lo paga la población, a la cual con fuerza militar, si es necesario, se les saca el dinero de impuestos o con intervención en otros países. Pero de esta manera ellos, que son los que dirigen esto, que no lo pagan de su bolsillo, pueden influir y controlar a grupos empresariales y por lo tanto controlar o influir la economía, como también controlar e influir en la cultura, especialmente en medios culturales como lo es Disney, que tiene un impacto mediático sumamente importante por todo el contenido que ellos realizan. Entonces hay un interés mutuo, por un lado el grupo corporativo de recibir dinero y por otro lado el mundo político de controlar la realidad, controlar la cultura y lo que se dice en la población, y que tiene especial relevancia tomando en cuenta estos cambios culturales que de manera forzosa y algo artificial se ha estado impulsando por esos sectores más progresistas en Estados Unidos y con consecuencias para todo el mundo en realidad a nivel cultural, y que se empuja después en universidades, medios de comunicación, etcétera. Y a nivel geopolítico eso es importante, porque más allá de lo que se habla en Estados Unidos y siempre lo enfocan en lo que ocurre ahí, esto también ha tenido consecuencias en Latinoamérica, porque todas estas situaciones que se dan a nivel local tienen coletazos o repercusiones a nivel geopolítico en Latinoamérica como en otras partes del mundo. Y por lo tanto todos esos efectos culturales terminan siendo un factor más dentro de esa llamada batalla o guerra cultural que se da en distintos países del mundo entre facciones más liberales en lo moral, conservadoras en lo moral y progresistas en lo moral. Y esto no ocurriría, y es importante darse cuenta de esto, si es que no hubiera intervenciones estatales en esta materia. Todo esto comienza porque, uno, los políticos quieren controlar a través del Estado la cultura, y lo que lo hacen es a través de vínculos económicos con subsidios a grupos empresariales, pero también muestra que muchos de los grandes grupos empresariales mantienen su posición económica no porque necesariamente lo hagan bien en muchos casos, a veces casos que sí, pero en muchos casos no, sino que mantienen en gran medida estas situaciones gracias a subsidios e intervencionismo del Estado a favor suyo, que después vienen de la mano con los favores que esas empresas tienen que pagarle a esos políticos que les dieron estos subsidios pagados a costa de los impuestos de la población. Y ese es el problema en todo el mundo en realidad del sistema económico actual, que muchos lo llaman como si fuera un sistema de libre mercado, y no lo es. Como lo hemos detallado y como es sabido aquellos que conocen dicho sistema, el libre mercado implica no intervención estatal para un lado ni para otro, que una empresa puede surgir por su cuenta, sin subsidios, ni intervención, ni regulación, y puede caer por su cuenta. Pero eso no es lo que hay. Lo que hay es un sistema corporativista, donde empresas muchas veces surgen con el dinero del Estado y con vínculos políticos, y se mantienen esas empresas con subsidios del Estado. Y a cambio el Estado controla indirectamente o le pone directrices a esos grupos empresariales. Ahora,
Dentro de todo, a pesar de esta decadencia tanto en precios de acciones como despidos masivos que está haciendo Disney, probablemente esa compañía no va a caer. Lleva mucho tiempo y es probable que se hagan cambios profundos que se están dando en el último tiempo y estas modificaciones van en esa dirección. No sería sorpresa que incluso cambien sus directrices morales de lo que están empujando un contenido más progresista, con tal de moderarlo y volverlo un poco más apolítico, centrista, dirían algunos, con tal de no perder su materia económica. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Y esto muestra la importancia del mundo empresarial, especialmente por lo vinculado que está con el Estado, con la geopolítica, ya que estas influencias culturales tienen consecuencias políticas locales en numerosos países. Pero ¿qué les parece esta decadencia de la conocida empresa Disney, como también los vínculos que tiene, y que ahí se analizaron, con la política local, tanto de Estados Unidos, de China, pero también del resto del mundo? Todo eso comentenlo abajo. ¿Y qué les parece también el sistema económico que permite eso, que es el corporativismo, por ese matrimonio de conveniencia mutua entre grandes grupos corporativos con lo que es el mundo político? Pueden comentarlo abajo y recuerden que pueden recomendar también otros temas, otras noticias o materias de análisis de carácter internacional para otro programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.